Salmo 119, versículo 65 y versículo 66. Salmo 119, versículos 65 y 66. La semana pasada estuvimos hablando del tema del discernimiento espiritual y tocamos algunos aspectos importantes en cuanto a este tema. Hicimos una introducción a algunas cosas, cómo discernir y darnos cuenta cuando algo proviene de Dios y cuando no. Cómo podemos como creyentes poder percatarnos y saber si hay algunas circunstancias que están asociadas con el Señor y cuáles otras no. Así que en medio de todo esto necesitamos y hablábamos de la importancia de poder venir delante del Señor para poder saber y entender cuando algo es de Él y cuando no, en medio de un mundo donde hay tantas voces y necesitamos determinar y saber qué proviene de Él y qué no. Mire lo que dice el Salmo 119, versos 65 y 66. En medio de un hermoso salmo, en medio de un salmo que siempre hemos asociado, un salmo didáctico, porque es un salmo que está dividido en 22 secciones, igual que el alfabeto hebreo, y cada una de las 22 secciones inicia con una de las letras del alfabeto hebreo, por eso se llama un salmo didáctico, y que nos anima y nos habla de la importancia y de la relevancia de la palabra de Dios y de lo que Dios comunica. Pero mire lo que dice el verso 65 y 66, dice el salmista: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En un entorno donde el salmista habla de la importancia de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la importancia de guardar las palabras que Dios comunica, de aprender y hacer parte de nosotros los preceptos, los mandatos, las pautas que Dios nos da, y donde el salmista expresa la importancia de que esa palabra sea parte relevante de nuestra vida. El salmista le dice al Señor: bien has hecho con tu siervo. Ciertamente tú has extendido tu bondad sobre mí. Ciertamente tú has extendido tu benevolencia, tu favor, tu cuidado, tu gracia sobre mi vida. El salmista lo tiene presente, lo ha visto, lo ha experimentado. Ha visto la mano del Señor de múltiples ocasiones en medio de su día a día, de sus circunstancias, de lo que Él lleva a cabo, y Él lo reconoce en este versículo: bien has hecho conmigo. Ciertamente tus bondades han estado allí presentes en medio de todo lo que yo hago. Y invoca el nombre del Señor: oh Jehová, conforme a tu palabra, porque el bien que tú me has hecho, tú lo has confirmado con lo que me has dicho, con tu palabra, con lo que me has comunicado. Ciertamente has estado allí para decirme: yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo prometo estar contigo todo el tiempo, yo prometo sostenerte, y tú lo has hecho. Tú lo has hablado, tú me lo has dicho, tú lo has comunicado y tú lo has cumplido. Pero lo impactante de todo eso es que el salmista no solamente reconoce la acción de Dios sobre su vida y reconoce el bien que Dios ha hecho sobre su vida, sino que él llega y le suplica a Dios y le dice: Señor, enséñame buen sentido y sabiduría. Y lo primero que uno piensa es: ¿a qué se está refiriendo el salmista cuando él llega y dice: enséñame buen sentido y sabiduría? Bueno, por un lado, probablemente cuando escuchamos el concepto sabiduría decimos: bueno, es entendible pedirle sabiduría a Dios. Santiago capítulo 1 llega y dice que aquellos que les hace falta sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar.
Pero ¿qué implica y qué significa cuando el salmista llega y le dice, enséñame buen sentido? ¿A qué se estará refiriendo el escritor bíblico? Bueno, cuando usted lee otras versiones, la idea es, dame entendimiento, dame la capacidad de discernir y de entender las cosas. Dame la capacidad de poder escuchar y prestar atención a lo que escucho, para poder procesar eso que tú me estás comunicando. Dame la capacidad, enséñame esa capacidad de lograr identificar, de lograr escudriñar y entender aquello que veo, aquello que escucho, aquello que palpo, aquellas cosas que se dan a mi alrededor. Y ciertamente alrededor del salmista y alrededor de nuestras propias vidas, cuántas cosas no suceden que necesitamos buen sentido. Necesitamos la capacidad de discernir, porque hay cosas que aparentan ser buenas. Hay cosas que se nos presentan y usted las mira y usted dice, bueno, a mí me parece que esto está bien. Yo no veo nada de malo. A mí me parece que esto va por buen camino, de que esto es lo correcto, de que esto es lo adecuado, pero no necesariamente es así. ¿Cuántas veces no hemos tenido experiencias donde hay cosas que aparentan ser las correctas y de un momento a otro nos llevamos la tremenda sorpresa de que no es así? De que tomamos una decisión que no fue la más atinada, de que tomamos un camino que no era el mejor y al final nos vemos envueltos en una situación difícil. Todos nosotros estamos todos los días en medio de encrucijadas éticas. Estamos en medio de situaciones que requieren decisiones, que requieren una acción, que requieren actuar. ¿Y cuánto necesitamos, igual que el salmista, venir delante del Señor y decirle, Señor, enséñame buen sentido y sabiduría para saber qué tengo que hacer, para saber cómo me tengo que manejar en medio de estas circunstancias o de lo que pueda yo estar viviendo, ya sean decisiones, ya sean actuaciones, o ya sea en medio de emitir un juicio, de juzgar una situación para saber si es correcta o no es correcta. Así que cuando David invoca el nombre del Señor y llega y le dice, Señor, tú has hecho bien para conmigo, lo prometiste, lo dijiste y ciertamente lo has hecho, pero te pido que me enseñes buen sentido. Debería de ser también nuestra oración todos los días. Enséñame buen sentido, enséñame a discernir, a entender, a tener la capacidad de poder evaluar las cosas. Y surge en medio de todo esto, cuando leemos estas palabras del salmista, varias preguntas. Y la semana pasada hablamos algunas cosas relacionadas con la sabiduría, con el conocimiento y con el discernimiento. Y una de las primeras preguntas es, ¿por qué debemos darle tanta relevancia al discernimiento? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de pedirle buen sentido a Dios o la capacidad de discernir? ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros como discípulos del reino de Dios? Bueno, hay varias razones que podríamos mencionar, y entre ellas podríamos decir que ciertamente necesitamos entender los propósitos de Dios, porque ciertamente Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Nosotros no estamos en medio de la vida por una situación de casualidad. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y necesitamos aprender a escuchar las instrucciones de Dios para poder tomar las mejores decisiones en la vida. Y no solamente escuchar lo que Dios quiere, porque hay mucha gente que escucha a Dios y sabe lo que Dios quiere. El problema es que no hace lo que Dios quiere. Muchas personas en ocasiones escuchan lo que Dios desea,
Vamos a la palabra y encontramos lo que Dios desea para nosotros, pero no necesariamente nos movemos acorde con lo que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Cuántas veces Dios, a través de su palabra o en esos espacios de comunión con Él, tenemos la certeza de que Él nos está dando convicción en nuestro corazón a través de la palabra de algo, pero aún así nos vamos por el camino opuesto? Y nos sucede, nos ha sucedido a todos. Entonces el discernimiento nos ayuda a entender el propósito de Dios y nos ayuda no solamente a entenderlo, sino también que nos da la capacidad, nos anima y nos incentiva para que vivamos conforme a ese propósito. ¿Por qué necesitamos el discernimiento? ¿Y por qué es tan trascendental? Bueno, es esencial porque nos ayuda a distinguir entre la verdad y el error. Nos ayuda a encontrar la diferencia entre aquello que procede de Él y aquello que no procede de Él. Y en un mundo donde escuchamos tantas voces, donde hay un bullicio de voces espirituales por todo lado, donde todo mundo se atribuye la verdad, donde todo mundo se atribuye que lo que está hablando Dios se lo comunicó, estamos necesitando ejercitar la capacidad de poder discernir qué proviene de Él y qué no proviene de Él. Necesitamos el discernimiento y es esencial para evitar ser engañados por el pecado. Porque ciertamente el pecado está allí queriendo seducirnos, tentarnos para que usted se deje llevar por él. Y ciertamente nosotros como cristianos podemos llegar y decir, sí, yo sé, soy consciente que el pecado es una realidad. Soy consciente que el pecado está ahí queriendo impactar nuestras vidas. Pero muchas veces, a pesar de que somos conscientes de que el pecado está diseminado allá afuera, y el pecado muchas veces está queriendo seducirnos para que nos envolvamos en él, en ocasiones nos dejamos llevar por nos dejamos, y cuántas veces nos hemos visto envueltos en situaciones que al final de cuentas redundan y tienen profundas consecuencias para nuestras vidas, aun cuando somos conscientes que el pecado es una realidad que está allí. El discernimiento nos ayuda no solamente a identificarlo, sino que también el discernimiento nos ayuda a tomar acciones concretas para poder mantenerlo al límite. Poder poner límites y barreras claras para decir, este camino no me conviene, esta senda no es la que Dios quiere para mí. El discernimiento es esencial para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Porque Dios nos convoca a nosotros a vivir vidas de excelencia, podríamos decirlo así, en cuanto a nuestras decisiones, a nuestros actos y a nuestro estilo de vida. Dios quiere que le agrademos a Él. Y este no es un tema que deberíamos de tomar a la ligera. Dios está deseando que nosotros podamos determinar caminar por la senda correcta. Y eso debe de ser un anhelo que está en nuestro corazón todo el tiempo. Por eso el discernimiento, el buen sentido, es esencial que esté en nuestras vidas. Porque vivimos en medio de un entorno donde somos presionados muchas veces para actuar de maneras inapropiadas. Y como en algunas ocasiones le digo a algunos hermanos, el pecado no va a venir y se va a presentar delante de usted y de mí de una manera grotesca. El pecado muchas veces se viene a presentar delante de nosotros de maneras muy sutiles. Y en algunos momentos se presenta envuelto en papel de regalo. Se ve muy lindo, se ve agradable, se ve atractivo, pero por dentro es algo que tiene consecuencias y consecuencias terribles. El discernimiento es esencial para distinguir entre el legalismo y la libertad. Poder darnos cuenta cuando nuestras vidas más bien se están rigiendo por pautas meramente humanas
a diferencia de vivir vidas transformadas. Y siempre pongo el ejemplo, y lo hemos mencionado ya durante algunas prédicas, del liderazgo judío. El liderazgo judío en tiempos de Jesús, ellos vivían dentro de un esquema religioso que aparentaba ser piadoso, que aparentaba agradar a Dios. Ellos procuraban hasta el último ápice tratar de guardar los 613 mandatos de la ley de Moisés. Pero Jesús condenó la religiosidad de ellos, porque ellos vivían dentro de un sistema de religiosidad. Y uno se pregunta, y Jesús los confrontó con esa religiosidad. Llegó y les dijo: ustedes son odres viejos, y yo vengo con vino nuevo, y el vino nuevo que yo traigo, si lo echo en esos odres viejos, esto no va a funcionar, porque ustedes tienen que cambiar esos odres viejos. Y aún así, con ese sermón, muchos de ellos no entendieron el mensaje de Jesús, porque eso es lo que hace el legalismo, eso es lo que hace cuando vivimos solamente dentro de un esquema de religiosidad. La religiosidad muchas veces nos ciega y nos hace pensar que estamos viviendo una fe genuina. Y Jesús lo que quería plasmarle a esos líderes ciertamente era que ellos necesitaban una experiencia profunda en su corazón, así como le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Amados hermanos, el discernimiento nos ayuda a darnos cuenta cuando hay cosas de nuestra vivencia espiritual que tienen que ser transformadas. El discernimiento inclusive nos ayuda a hacernos esos autoexámenes necesarios para percatarnos de que hay algunas cosas en mí que tienen que ser transformadas. El discernimiento es esencial para reconocer la voz de Dios. Yo siempre me pregunto cómo Pablo podía distinguir cuando algunas experiencias que tenía, la voz que él escuchaba era la voz de Dios, y cuando no lo era. En alguna de sus cartas, Pablo le decía a los hermanos que él no había podido ir a visitarlos porque el enemigo, Satanás, le había estorbado. Y en Hechos capítulo 16 encontramos a Pablo en medio de una circunstancia. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió y llegó y le dijo que no entrara a Misia. Y yo me pregunto, ¿cómo él lograba discernir cuándo era Dios que le decía no entres a Misia? Y cuándo él lograba discernir de que él no había podido ir a visitar a los hermanos porque el enemigo lo había estorbado. ¿Cómo él podía desarrollar la capacidad de discernir que en una era el Espíritu de Dios y en otra era el enemigo? ¿Cómo se logra desarrollar esa capacidad de reconocer la voz de Dios y las indicaciones claras que Él nos puede dar? Bueno, cuando usted está en una íntima comunión con Él, cuando usted está en una relación estrecha con Él, Dios desarrolla y trabaja ese buen sentido que nos permite percibir cuándo es realmente Dios el que está detrás de ciertas cosas y cuándo es el enemigo que está detrás de ciertas situaciones. Por eso es que el discernimiento es esencial para nosotros, porque, amado hermano, la vida cristiana no se limita al tiempo que estamos aquí en este lugar o al tiempo que pasamos conectados para nuestros tiempos de estudio, nuestras reuniones de discipulado, nuestros tiempos de oración, sino que la vida cristiana se extiende a múltiples situaciones de la vida diaria. Y allá afuera no es como aquí adentro. Allá afuera usted está expuesto a una serie y a una cantidad enorme de situaciones que usted necesita la capacidad de discernir cómo se va a manejar y cómo usted va a tomar las mejores decisiones que van a glorificar y honrar el nombre del Señor.
Es en medio de todo eso que el discernimiento y el buen sentido es algo que nosotros deberíamos de estar permanentemente diciéndole al Señor: Señor, dame ese buen sentido para yo poder caminar por la vida. Ese buen sentido. Surge una segunda pregunta que les planteo: ¿de dónde podemos obtener ese discernimiento espiritual para caminar en el día a día? Y la semana pasada mencioné algunos de ellos, pero quiero reforzar esta idea en el día de hoy. ¿De dónde obtenemos ese discernimiento? Bueno, ciertamente hay 4 cosas que usted y yo debemos de tener presente. La primera es que usted debe de tener claro el tema de la presencia y de la acción del Espíritu de Dios. Porque al final de cuentas, usted no puede vivir la vida cristiana pensando que usted camina y vive y se dirige y se enfoca en medio de la vida, básicamente en función de sus propias opiniones, sus propios criterios. Yo soy el que defino qué es lo que hago y pongo a Dios al margen. No, Dios tiene que ser parte vital de nuestros procesos de vida diaria. Y mire, la Biblia llega y nos dice, y hay ocasiones donde esta verdad pareciese que la olvidamos. El papel vital que el Espíritu de Dios tiene en medio de nuestras vidas. No estamos huérfanos o solos. No estamos huérfanos o solos. ¿Qué significa eso? La Biblia llega y nos enseña que Jesús, cuando ascendió a los cielos, Él llegó y prometió de que el Espíritu de Dios iba a estar con nosotros. Él, cuando dijo de que iba a ascender a la presencia de Dios, llegó y dijo: yo no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo de Dios, dice Juan 14, versículo 26, más el Consolador, dice Juan 14, 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos dice el Señor que el Espíritu que va a estar con nosotros nos va a enseñar y nos va a recordar. Entonces, el Espíritu de Dios no es un ser que está allí en su oficina lejos de nosotros, sino que está con nosotros, que camina con nosotros y que nos va a enseñar y nos va a recordar las cosas. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu de Dios esté día a día en ese guiar, en ese mostrar, en ese indicarnos qué es lo que debemos de hacer? Porque ciertamente la Biblia nos enseña que Él nos instruye, nos ayuda, nos recuerda las enseñanzas de Cristo, nos capacita para discernir cada situación. Por eso, no podemos pensar que las decisiones de la vida son un asunto que tienen que ver solamente con lo que yo tengo que hacer. Solamente con mis propias determinaciones o con las decisiones que yo tengo que meditar o sentarme a reflexionar para ver qué voy a tomar, cuáles voy a tomar durante la semana. No, es que el Espíritu de Dios está allí. Juan 14, versículos 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Lo que está diciendo Jesús es que el Espíritu está con nosotros y mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, Él nos va a enseñar todas las cosas. Cuando hablamos de discernir, necesitamos entender que en medio de ese proceso de tomar decisiones, usted no está huérfano. Usted no está huérfano en medio de su día a día. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y no va a salir el chapulín colorado. El que usted y yo debemos de entender que está allí presente y que es real,
Es el Espíritu de Dios que mora en usted. Él te va a enseñar, te va a guiar, te va a instruir, Él te va a dirigir. ¿Cuánto más si usted se acerca a Él, si usted le dice y usted le plantea: yo necesito que me dirijas en esta decisión? Yo necesito que tú me ayudes en medio de las determinaciones que tengo que tomar en el día a día. Por eso que cuando nosotros hablamos y planteamos de dónde podemos obtener discernimiento, lo primero y esencial que nosotros debemos de tener claro es que el Espíritu de Dios juega un papel. Ese que mora en usted y en mí es el que nos va a ayudar en medio de nuestras decisiones. Así que usted tiene a alguien con quien usted se puede unir en medio de esos momentos de incertidumbre donde usted no sabe qué decisión voy a tomar, qué rumbo voy a seguir, qué acciones voy a desarrollar en medio de esta situación en la cual yo me encuentro. El Espíritu de Dios está allí. Y esta es una verdad que en algún momento nosotros parece que olvidamos. Que pareciese que nosotros nos fundamentamos más en nuestras propias opiniones y en nuestra propia sabiduría que en la presencia maravillosa y especial del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que está allí para ayudarnos y guiarnos en medio de lo que necesitamos hacer o las decisiones que tenemos que tomar. Lo segundo que debemos de tener presente para poder, como hemos dicho, poder obtener ese discernimiento, primero es la presencia del Espíritu de Dios. Segundo, la exposición a las palabras de Dios. Y aquí y lo mencionábamos la semana pasada, el salmista, y este versículo es un verso hermoso del Salmo 119, verso 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. Cuando tu palabra es expuesta, cuando tu palabra es enseñada, cuando tu palabra es comunicada, ya sea de tu parte o sea de aquellos que la enseñan, esas palabras se convierten ¿en qué? En una lumbrera para nuestra vida. Amado hermano, cuando yo veo eso, me pregunto, cuando yo estoy expuesto al consejo de Dios, a la palabra de Dios, cuando escucho el sermón, cuando escucho lo que Dios me comunica a través de esos momentos de acercamiento a sus palabras, y que esas palabras no solamente sean palabras que entren por mi oído, sino que sean palabras que yo atesoro en mi corazón. Esas palabras van a saturarme. Amado hermano, y tenga la plena seguridad que esas palabras, cuando usted se encuentre en medio de las encrucijadas de la vida y usted esas palabras las hace hecho parte de su mente y de su corazón, el mismo Espíritu de Dios las va a traer en esos momentos críticos y te las va a recordar. Y te las va a recordar, te va a recordar que Él está contigo, te va a recordar que Él está a tu lado, te va a recordar que no estás solo, te va a recordar que Él es el que te da las fuerzas, te va a recordar que en medio de cualquier prueba o de cualquier dificultad Él te va a sostener. Te va a recordar aquellas verdades fundamentales que van a ser de ayuda para que usted pueda llegar y decir: ok, esto ciertamente me da luz de qué es lo que debo de hacer. Esto me da luz por dónde debo de ir. Amado hermano, por eso usted y yo no deberíamos de ver como algo poco relevante estar expuesto a las palabras de Dios, porque esas palabras tienen poder por sí mismas. Por eso dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Por qué la Biblia dirá que la palabra de Dios es viva y eficaz? Es que la palabra de Dios no es palabra, y mire, esto es importante.
La palabra de Dios no es palabra de Dios a partir del momento en que usted la lee. No. La palabra de Dios es palabra de Dios aún sin que usted la lea. Algunos muchas veces argumentan y plantean, no, esto se convierte en palabra de Dios cuando usted lo lee, lo escucha y lo atesora. Allí ya se convirtió en palabra de Dios. Antes de eso no lo era. Eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es palabra de Dios porque Dios la comunicó. Sea que usted la lea o no la lea. Pero cuando usted la lee, esa palabra de Dios tiene la capacidad de tener un efecto profundo en nosotros. Imagínese si usted y yo esa palabra la hacemos parte de nuestro día a día. Esa palabra empieza a tener una presencia y una cabida en su corazón en todo momento. Me gusta ese pasaje de la Escritura de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, que dice: pero el hombre natural es el hombre sin Cristo, sin Dios. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural no le encuentra sentido a mucho de lo que Dios ha hablado y ha comunicado. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, o sea el hombre espiritual, el que tiene una experiencia con Dios, juzga todas las cosas. ¿Por qué puede juzgar todas las cosas? Pero él no es juzgado de nadie. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué significa eso? Dios, por la presencia del Espíritu de Dios en la vida del hombre espiritual, él puede juzgar, él puede discernir todas las cosas. Él puede juzgarlas. ¿Por qué? Porque ese Espíritu que mora en nosotros, habita en nosotros, nos ayuda en medio de ese proceso de poder determinar lo que es de Él y lo que no es de Él, lo que procede de su boca, lo que agrada a Él y lo que no le agrada. Amado hermano, entonces la exposición a las palabras de Dios pueden tener una tremenda implicación sobre nuestras vidas y nuestro caminar diario, porque esas palabras se convierten en una guía orientadora que nos dice qué hacer y qué no hacer, que nos dice por dónde ir y por dónde no debemos de ir, que nos ayuden a poder determinar lo que procede de Él y lo que no procede de Él. Así que cuando usted escucha algo y usted se pregunta, pero eso que se está diciendo, ¿eso viene de Dios o no viene de Dios? Usted puede tomar eso y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace un filtro? Un filtro procesa de todo lo que se echa en él, y al final lo que sale es algo diferente a lo que está en esa bandeja o en ese papel o en esa tela. Ese filtro lo que hace es procesar las cosas. Eso es lo que hacemos, y por eso la palabra de Dios tiene una tremenda relevancia para nosotros, porque es nuestro filtro para poder examinar tantas cosas que hoy en día nosotros escuchamos. Y por eso yo siempre le llamo la atención a los hermanos en cuanto a la importancia en un mundo y en un entorno donde tenemos tanta información. Hoy más que nunca los cristianos tenemos cantidad de información. La información nos sobra. Usted entra al internet y usted obtiene allí lo que sea, bueno y malo. El tema es que todo eso tiene que pasar por un filtro. Y el filtro no es mi sabiduría humana, el filtro no son mis conocimientos adquiridos en la universidad o en el lugar donde usted se preparó. Eso es importante. Pero hay un filtro espiritual que nos ayuda a procesar todo eso. Y por eso meditar la palabra y estar expuesto a las palabras de Dios es trascendental para poder tener la capacidad. Y hablábamos de eso la semana pasada.
La semana pasada también hablábamos del autoanálisis personal exhaustivo. Y hablábamos de aprender a examinar nuestras motivaciones internas. ¿Por qué? Porque, amado hermano, ciertamente es muy fácil procesar las situaciones de la vida y hacerlo según mi propia sabiduría. Y es lo que muchas veces nosotros, el ser humano, o inclusive muchos cristianos hacen. Muchos cristianos viven la vida acorde con su propia sabiduría. Y ellos consideran que sus juicios y la manera en que ellos procesan la información y lo que está a sus alrededor es suficiente y no necesito nada más. Por eso el libro de Proverbios habla constantemente de que no andemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Y el consejo del escritor de Proverbios es que nuestros criterios humanos en algún momento nos pueden servir para ciertas cosas. Pero hay muchos otros aspectos que nos van a ser tan útiles. Y es allí donde necesitamos los criterios espirituales para poder determinar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es por esa razón que algunos probablemente dicen, no, yo la información que tengo, yo tengo información suficiente para juzgar todas las cosas. Mire, a mí me sorprende cuando hablo ciertos temas con algunas personas. Y cuando yo le digo, ¿y dónde obtuviste esa información? Y ellos usan esos criterios para tomar decisiones en su día a día. Y me dice, yo las obtuve de internet. ¿Y cuál es la fuente de internet donde tuviste tan vasta sabiduría? Entonces quisiera conocer la fuente y empieza a hablarme. Mira, a mí me ha sorprendido las respuestas de algunos cristianos cuando me dicen dónde han entrado a obtener cierta información. Y como somos tan dados que nosotros muchas veces no corroboramos las fuentes de donde obtenemos la información, me he percatado que algunos cristianos están metidos en las páginas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en las páginas de los mormones. Y usted va a encontrar allí unas locuras que usted y yo nos rasgaríamos las vestiduras. Que Dios es hermano del diablo. Por ejemplo, usted va a encontrar allí información de que ¿cómo se llama? Nosotros simplemente estamos aquí porque nuestro espíritu preexistió en una vida pasada y simplemente en este momento encontró este cuerpo y ahora está en este, pero cuando yo muera, el espíritu mío se va a cierto lugar y luego va a pasar a otro cuerpo en una vida futura. Cuando usted escucha ese tipo de cosas, usted llega y dice, ¡qué locura! Cuando usted entra a esas páginas, usted encuentra de que muchos de los que siguen dentro de estos grupos sectarios, que usan la Biblia, juntamente con otros documentos, ellos se bautizan por los muertos. Entonces yo llego y puedo bautizarme por mi abuela y mi abuelo, que nunca fueron mormones, pero si yo soy mormón, eso es una ceremonia que solamente se hace en un templo, no en una capilla, en un templo como el que hay en Cárdenas. Usted va allí y en una ceremonia especial usted se bautiza por su abuelito para que su abuelito pueda adherirse a la fe mormona. ¿Dónde dice la Biblia que usted se puede bautizar por los muertos? Y usted escucha a cristianos que muchas veces dicen, no, es que obtuve información. Imagínese un momento determinado que lleguen a esos lugares donde encuentran esas locuras y empezamos a percatarnos que hay cristianos que empiezan a replicar doctrinas, ideas y conceptos y a usarlas como criterios para su día a día y su caminar diario. Amado hermano, la única manera que nosotros tenemos es darnos cuenta que estamos necesitando
en no guiarnos por nuestras propias opiniones. Si la opinión de algunas personas es no, es que yo sé dónde obtengo información, es que yo sé cómo proceso mis decisiones en la vida, y usted encuentra inclusive a muchos cristianos día a día tomando decisiones sin necesariamente ser decisiones basadas en la palabra de Dios, sino más bien en su propia prudencia, en su propia capacidad, en sus propias habilidades. Y es allí donde tenemos que aprender a discernir nuestra humana condición, que en ocasiones nosotros somos fácilmente influenciables. Y como yo soy tan fácilmente influenciable, yo necesito tener la capacidad de examinar mi corazón y poder darme cuenta si en algunos momentos me estoy dejando llevar por algún tipo de pensamiento, de idea y de concepto que pueden estar desviándome realmente de lo que Dios quiere. Por eso, amados hermanos, es tan importante que podamos saber de dónde obtenemos la información en un mundo que nos informa y nos rellena de todo tipo de información. Necesitamos, y nosotros muchas veces, por no tener la humildad de acercarnos a alguien y preguntarle: hermano, ¿qué me comenta usted de este sitio? ¿Qué me comenta usted de este planteamiento que escuché? Preferimos guiarnos conforme a nuestra propia opinión y al final de cuentas terminamos replicando ideas y conceptos que la Biblia no enseña. Necesitamos estar apercibidos de nuestra propia condición. Darnos cuenta que nosotros mismos en algunos momentos nos podemos dejar llevar por nuestra humana condición caída y poder terminar escuchando o replicando algunas cosas que no necesariamente agradan a Dios. Cuarto, que yo debo de tener presente, debo de aprender de otros que nos guían y nos orientan. Amado hermano, si hay una fuente también de entendimiento y de discernimiento para saber cómo moverme en medio de la vida, es que nosotros aprendamos a entender que alrededor de nosotros hay personas que también les ha tocado recorrer el camino de la vida cristiana y que en algún instante pueden aconsejarnos, pueden guiarnos. Y es por eso que el consejo oportuno, es por eso que en el Antiguo Testamento encontramos a los levitas y encontramos a Dios diciéndole al pueblo de Israel a través del profeta de que ellos enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los levitas, que eran hombres que Dios había escogido, Dios los había puesto allí, ¿para qué? Para que pudiesen guiar al pueblo espiritualmente. Lastimosamente los levitas en algún momento ellos mismos se desviaron y no necesariamente su corazón estaba guiado por lo que Dios quería, y en algunos momentos no necesariamente se fueron por un buen camino, pero el propósito original de Dios era que esos líderes de la nación, esos que estaban al frente de la nación y administraban el quehacer religioso de la nación, fueran guías para el pueblo. Podemos encontrar también que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que cuando dice la Biblia que Él constituyó a un cuerpo colegiado de personas para guiar a la iglesia, para que ellos cumplieran con la función de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Instruirlos, enseñarles.
ayudarlos en su caminar para que ellos entendiesen la voz de Dios y los propósitos de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos podamos conocer al Hijo de Dios y alcanzar la estatura del Hijo de Dios. Entonces, parece que la palabra de Dios le está diciendo a los creyentes de las iglesias: Dios ha constituido personas que nos guían espiritualmente, que nos enseñan, que nos dirigen, que nos instruyen, que nos exponen la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar esa verdad espiritual, esa verdad revelada en la Escritura, y nosotros podamos caminar con entendimiento y buen sentido. Amado hermano, qué bendición entonces es saber que yo puedo obtener la ayuda del Espíritu de Dios en medio de mi dinámica de discernir. Qué importante saber que estar expuesto a las palabras de Dios nos van a ayudar a poder conocer lo que Dios quiere para mí, y me va a ayudar a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Qué importante es que nos podamos dar cuenta de que Dios tiene a personas también que nos quieren guiar, que están allí para orientarnos, que están allí para guiarnos, que están allí para instruirnos y para poder enseñarnos en las verdades espirituales, de manera que en su debido momento podamos tomar decisiones, y decisiones acorde con lo que Dios desea. Entonces, amados hermanos, qué impactante esto, porque el buen sentido y el discernimiento que necesitamos ejercitar, y que el salmista llega y dice: Señor, danos de ese buen sentido y de ese discernimiento para la vida, lo podemos obtener entonces de 4 fuentes. ¿Cuál es la primera fuente? ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios que está con nosotros. No estamos huérfanos, Él está allí. Por eso usted y yo necesitamos hablar con Él y decirle: guíame, Espíritu de Dios, en medio de esta situación. Usted y yo no estamos solos. Él nos puede dar el entendimiento y la capacidad para tomar decisiones. Segundo, necesitamos ¿qué? Estar expuestos ¿a qué? A las palabras de Dios. Y cuando usted está expuesto día tras día, momento a momento, a esas palabras nos van a equipar y nos van a dar la capacidad de poder entender lo que sucede a nuestro alrededor y poder procesar bajo el filtro de la palabra todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que oímos. Todo lo vamos a procesar por allí. Tercero, ¿qué nos va a ayudar a poder desarrollar discernimiento? Examinarnos nosotros mismos, para no movernos en nuestra propia prudencia y sabiduría. Estar permanentemente examinando nuestro corazón para mirar si en algún punto de nuestro caminar diario puede ser que estamos más guiándonos por nuestra propia prudencia o por lo que Dios está queriendo. Y es muy fácil guiarse por su propia prudencia, y más cuando nosotros somos de ese tipo de personas que llegamos a ciertos momentos de la vida donde pareciese que nos llenamos de cierto orgullo espiritual, ¿verdad? Y pensamos: no, ya a mí nadie me tiene que decir qué tengo que hacer. No hay nadie que ya me tenga que hablar de temas espirituales porque yo ya tengo un doctorado. Y nos empezamos a llenar de orgullo y pensamos, y cuando sucede eso, ¿y qué era lo que sucedía con los líderes religiosos de Israel? Ellos pensaban que ellos ya tenían un doctorado. ¿Y qué nos viene a enseñar este maestro de Galilea? ¿Qué nos viene a enseñar este hombre? Si nosotros somos los que hemos enseñado por generaciones a la nación. Amado hermano, y cuando nos llenamos de orgullo, empezamos a pensar: yo sé qué hacer, a mí nadie me tiene que decir, a mí ese pastorcito no me tiene que decir nada de lo que tengo yo que hacer, a mí nadie me tiene que decir, yo tengo muy claro qué camino y qué rumbo tengo que tomar.
Y cuando nos llenamos de ese tipo de orgullo, amado hermano, eso es un peligro. Cuarto, ¿qué es lo que necesitamos propiciar en nuestras vidas o fomentar en nuestras vidas? ¿Cómo viene o cómo obtenemos ese discernimiento? ¿A través de quién? De otros. Y Dios ciertamente pone otros a nuestro alrededor. Pero esos otros tenemos que aprender a escuchar y a seleccionar esos otros también. Porque no necesariamente todos aquellos que dicen ser líderes espirituales necesariamente lo son. Por eso inclusive tenemos que pedir sabiduría al Espíritu de Dios para saber a quién nos acercamos a pedir consejo. Porque ciertamente hay líderes espirituales que tienen su corazón conectado con el de Dios. Y qué bendición es cuando usted y yo, en medio de una encrucijada de la vida, podemos llegar y decir: hermano, quisiera compartirle lo que estoy pasando, quisiera compartirle lo que estoy experimentando y la verdad no sé qué rumbo tomar. Poder escuchar lo que esa persona nos tiene que decir, poder orar juntos, poder escuchar el consejo de Dios a través de alguien más que nos orienta y que nos da perspectiva de lo que Dios puede estar queriendo. Amado hermano, esas son maneras en que nosotros podemos obtener y desarrollar el discernimiento, y por eso las hermosas palabras del Salmo 119, versículos 65 y 66. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame a discernir. Enséñame la sabiduría y el discernimiento necesario para yo poder juzgar esta situación. Y mire qué interesante, porque en el Nuevo Testamento la palabra juzgar muchas veces está asociado con el concepto discernir. O sea, la capacidad de identificar algo de otra cosa, poder diferenciar algo de otra cosa. Por eso es que necesitamos poder entender y pedirle al Señor que nos ayude, que nos aliente, que nos anime, que nos desafíe a poder día a día tener esa oración: Señor, enséñame buen sentido y sabiduría. Ciertamente lo necesito. Hay fuentes donde usted la va a obtener. No desprecie, amado hermano, y recuerde, el Espíritu de Dios está con usted. Consúltelo, consulte la palabra. Amado hermano, examine su corazón de que no estemos tomando decisiones en nuestra propia prudencia. Y procuremos buscar consejos de otros, porque en esos 4 escenarios usted va a poder desarrollar una capacidad especial para discernir y para poder movernos en medio del día a día y de las circunstancias de la vida diaria. Que el Señor nos ayude, porque tenemos desafíos todo el tiempo. Que el Señor nos siga retando, que el Señor siga motivando nuestro corazón, que podamos aferrarnos y tomarnos de Él, porque Él quiere seguir trabajando en tu vida y en la mía, para darnos el discernimiento y la luz, para caminar en medio de las decisiones del día a día. Queremos orar y darle gracias a nuestro buen Dios, bendecir su santo nombre y exaltarle con todo nuestro corazón. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Hoy venimos ante la presencia de nuestro eterno Rey. Hoy venimos delante de la presencia del Dios bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque en todo momento tú nos exhortas, nos animas, nos alientas y nos desafías a que podamos volvernos a ti. Oh Señor, en medio de los tiempos que vivimos, cargados de complejidades, necesitamos tener el discernimiento como una herramienta para vivir diariamente. Una herramienta útil que nos va a permitir caminar cada día para la gloria y honra de tu nombre.
Oh Señor, aquí estamos ante ti. Aquí estamos ante tu trono, Señor. Oh Dios, no queremos guiarnos por nuestra propia sabiduría y nuestra propia prudencia. No queremos transitar por la vida guiados por nuestros propios criterios humanos, sino queremos considerar el consejo de Dios. Oh Padre, ayúdanos a ejercitar nuestros sentidos en medio de la dinámica de la vida. Oh Señor, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Levantamos nuestros corazones delante de ti para que tú seas desafiándonos y guiándonos a cada paso que damos. Oh Dios, ayúdanos a poder cada día, oh Dios, tener y desarrollar buen sentido y sabiduría. Oh Dios, ante tu presencia venimos pidiendo tu guianza, tu entendimiento, tu dirección. A ti sea la gloria, Señor, el honor y el poder, el imperio y la adoración, hoy y por los siglos de los siglos.